Hoy estamos celebrando la luna nueva en el signo de Libra. Prácticamente hoy 21 martes, podemos decir que a partir de la noche, ahora que ya cae la noche, nos pone a vivir esta sustancia o esta energía de parentesco y sobre todo de cómo nos relacionamos con lo cercano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos habitualmente conocido como el otro y cuál es el punto más alto o el punto de referencia que le podemos dar a otra persona? Un día como hoy de luna nueva es un día muy reflexivo porque también, aparte de estar fecundando nuevas relaciones, la mejor relación que nosotros podemos tener siempre va a ser con nosotros mismos. Yo creo que el gran desafío para un día como hoy es aprender a relacionarnos con nuestra propia sombra. Libra no solamente es un signo que nos habla del otro, sino también genera ese efecto espejo de lo que significa el otro en relación a mi vida. Obligatoriamente, para nosotros poder tener mejores relaciones con los demás, con la pareja, con los socios, con los hijos, incluso debemos aprender a tener mejor relación con nosotros mismos. A veces este es como el punto álgido o a veces esta es como la partecita que no logra entenderse en este signo de Libra. A veces buscamos el equilibrio o buscamos la correspondencia afuera, olvidando o negando muchas partes de nosotros, sombrías incluso, que a veces no hemos logrado detallar qué es lo que nuestra alma o qué es lo que nuestro ser, o por qué no decirlo, qué es lo que nuestro ego está gritando y lo que no nos deja justamente relacionarnos mejor. Yo creo que a lo largo de la vida siempre nos ha importado, así digamos que no, cómo nos recibe el otro. La sustancia de Libra, de las relaciones de Venus, de cómo nosotros nos relacionamos en el entorno, siempre nos ha interesado. No fuimos diseñados para vivir una experiencia a solas, no fuimos diseñados para aprender de manera solitaria. Por el contrario, lo que el otro hace todo el tiempo es reflejarnos detalles que nosotros no podemos ver incluso de nosotros mismos. La mejor manera en que nuestra psique puede mostrarnos y sacarnos cuántas cosas hay pendientes en nuestro sótano, en nuestro lado oculto, es a través de relacionarnos con los demás. Por eso existe esta palabra llamada relaciones. Es imposible que nosotros podamos mantener buenas relaciones con el otro cuando difícilmente no podemos tener unas buenas relaciones a solas con nosotros mismos. Por eso la luna nueva que estamos celebrando hoy martes es la gran oportunidad de que cada uno de nosotros nos reconciliemos con esa parte negativa. Y cuando decimos esa parte negativa no es otra cosa más que la sombra, y no es negativa porque sea mala, es que le corresponde la otra polaridad de negar o la polaridad de ser receptora acerca de algo que estemos viviendo. Libra nos enseña que hay un diálogo constante dentro de nosotros. Libra es el signo que todo el tiempo está midiendo o está pesando o buscando el equilibrio. Es lo mismo que nosotros logramos hacer día con día cuando estamos en esos pensamientos ocultos y en esas conversaciones mutuas, en esas conversaciones a solas, donde nosotros nos decimos algo, nos contestamos algo y se genera un feedback entre el interlocutor que tenemos permanentemente en nuestra psique y lo que vamos viendo y compartiendo de manera cotidiana. Por eso un día como hoy, martes 21 de octubre, es un día para que aprovechemos esta luna nueva y nos recarguemos de todas las versiones que nosotros hemos sido en el pasado y aprendamos a convivir con más facilidad en el estado de la sombra. La sombra es algo que nos permite reconocer la luz también que hay dentro de nosotros. Por eso siempre que nosotros conocemos a alguien, no es casualidad y no es azar del destino conocer una persona. Todos venimos totalmente cruzados para relacionarnos con los demás y aprender también del otro. Prácticamente cuando nosotros decimos que aprendemos del otro, no es otra cosa que aprender de nosotros mismos, pero simplemente de lo que nosotros no podemos ver de manera habitual. Por lo general, yo no hago live a esta hora, por lo general estoy preparándome para las clases, pero hoy sí que quise compartir con ustedes un poco la energía de la luna nueva, además que en las consultas que estuve realizando hoy también pude determinar que la mayoría de las personas últimamente está teniendo unos acontecimientos o está teniendo unos retos con el otro.
unos retos con la pareja, unos retos con la familia, retos que nunca dejan de estar a la mano. Entonces, aprovechando esta sustancia y aprovechando esta energía que nos invita a conectar cada vez más con el otro, he ahí que dije, me parece importante que podamos mirar esta sustancia. Aprovecho para saludar a las personas que están en Instagram, las personas que están en YouTube también, y contarles también cómo han sentido la experiencia de la luna nueva, esta luna nueva que va marcando pautas distintas, que nos va marcando unos senderos diferentes también. Cabe aclarar dos cosas interesantes con esta lunación, ¿no? La primera es que a partir de, pues ya de hoy, de mañana incluso, vamos a tener el cambio del sol también al signo de Escorpio. Entonces, esto no solamente nos pone a vivir una situación distinta en cuanto a relaciones, sino que va a ser mucho más fácil también relacionarnos con la sombra o relacionarnos con esta parte que nosotros llamamos cotidianamente con el aprender del otro. ¿Qué es lo que estamos aprendiendo y cómo lo podemos manejar cada vez de una manera más marcada, ¿no? Voy a mirar por acá el balance, dice por aquí Marisol. ¿Qué recomiendo un día como hoy? Yo creo que los días como hoy, los días de luna nueva, son muy íntimos. Los días de luna nueva también es para reconciliarnos con nosotros. Los lunes, los martes de luna, una luna nueva como el día de hoy nos invita a eso, a la reflexión de cuál es el diálogo permanente y cuál es la relación que mantengo conmigo mismo, cómo es la manera en la que me puedo relacionar conmigo y cuál es la mejor forma en la que yo encuentro esa paz y ese equilibrio típico del signo de Libra. Cómo vamos encontrando ese equilibrio a través de mi propia relación, ¿no? A través de lo propio que me estoy diciendo o a través del mecanismo que nosotros tenemos para relacionarnos de manera individual. Hay un libro que me encanta y yo lo he recomendado mucho y se llama Satán. Yo creo que la mayoría de ustedes lo tiene o ha tenido la oportunidad de vincularse con él. Y ese libro, Satán, nos va enseñando cuál es el trabajo que vamos haciendo de manera álmica, sobre todo a partir de hoy, martes y mañana miércoles, que vamos a tener el ingreso del sol. Pues tenemos varios, ¿no? El ingreso del sol al signo de Escorpio y eso nos conecta más con las emociones que no hemos logrado trabajar. Por eso es como si esta luna nueva que estamos viviendo hoy empezara el paso prácticamente o empezara a mostrarnos hacia dónde vamos a empezar a relacionarnos ahora o cuál va a ser la forma o el mecanismo en la que vamos a empezar a tener mejor relación con nosotros mismos. Yo creo que ahí es donde más vamos a ver ese punto clave. Hola Javier, dice Julie por acá, buenas noches, dice Escorpio, triste hoy, se durmió mi gato. Wow, un gato es como las mascotas pasan a ser como hijos, las mascotas siempre estamos supremamente relacionados con las mascotas y esto marca mucho la diferencia. Mira que tienes que dormir tu gatito, ¿no? Es como otro familiar, vivir ese duelo y que es sincrónico para la época. El sol entrando en Escorpio a finales, luna nueva el día de hoy, que nos invita justo a trabajar esas reconciliaciones o la sombra y lo que también vamos a ir soltando, ¿no? Los detalles a lo que nos invita la vida a soltar. El nombre del libro, Satán se llama. El libro se llama Satán o también se llama el libro, el libro del ego, pero es Satán. Wow, Sonia, te abrazo con mucha luz. Sí, los gatos son maravillosos. Vamos a mirar por acá. Dice, soy la Jai. Dice por acá, soy la, eso sí, mi plato está llenísimo. Klim usa, dice por acá, soy la Iván. ¿Por qué me va azul? ¿Por qué me va qué? ¿Por qué me va mal? Soy Sol Luna. STM USA, no sé qué dice, vende humo. Jessica, saludos Javier, complejo entender cuando no tienes pareja y aparentemente no tienes retos pendientes. Ese es el tema, que en Libra por lo general nosotros creemos, en Libra por lo general nosotros creemos que no tenemos asuntos pendientes.
Casi siempre la sensación que nos da Libra es esa, ¿no? De no tener asuntos pendientes, pero siempre hay un tema pendiente. Saludos, dice por acá Yucatán, Ana Rosa, Marisol, saludos cordiales desde Medellín, un abrazo. Jessica, María, Soraya también está por acá, buenas noches. Dice saludos desde Mérida, Yucatán también. Dice por acá, el libro es biografía del Satán de la Cábala. También, exacto, Keren, ese también. Es ese mismo. Lo que pasa es que, a ver, las lunas nuevas como hoy en el signo de Libra, así no tengamos pareja, aunque nosotros no tengamos pareja, recordemos que Libra es un signo que nos habla del espejo. Entonces, cuando no se tiene pareja, con lo que estamos al frente es con algo que usualmente llamamos la silla vacía. La silla vacía la podemos tener. La silla vacía puede estar por elección. Nosotros podemos elegir no tener pareja y eso no es un pecado, eso está bien. Esa es una elección de vida. Pero siempre recordar que la función que tiene la pareja es justamente complementario a mi proceso, así sea un tema muy espiritual. Porque el otro es al que le corresponde reflejar aquellas cosas que no puedo ver. Entonces, si yo no tengo una pareja, si no hay un otro que me refleje eso, es válido por un tiempo y ahí el trabajo que me invita Libra es a generar esa conciencia de cómo me estoy relacionando conmigo mismo, cuál es la relación que tengo. Por eso Libra no nada más es el signo que rija las parejas. Libra es el signo que le corresponde regir o es el signo que gobierna cómo nosotros tenemos relaciones. Y la primera relación o la relación más cercana que tenemos es con nosotros mismos o la relación cotidiana que podemos tener. Entonces, cuando Sol y Luna se encuentran en el signo de Libra, bien puede estar referenciando la relación con la pareja o bien puede estar referenciando cuál es la relación que tengo conmigo mismo, cuál es la manera en la que nosotros convivimos con nosotros. Esto suena un poquitico como no obvio. ¿Cómo es esto de que tengo una relación conmigo mismo? Puede sonar así. El hecho es que siempre estamos hablando, siempre nos estamos contando algo, porque nuestro cerebro, nuestra psique funciona así. Todo el tiempo nos estamos contando una historia acerca de lo laboral, acerca de los proyectos, acerca de si tenemos algún padecimiento de salud, acerca de los viajes, del estudio. Todo el tiempo tenemos un constante diálogo permanente, 7/24. Esa relación que vamos teniendo con nosotros es lo que se vuelve, en este caso, más claro para saber hacia dónde nosotros nos vamos a mover. Es decir, dependiendo de la relación, de cómo me hable yo conmigo mismo, esa es la relación o ese es el tipo de relaciones que voy a empezar a emanar con las demás personas. O lo que comúnmente se llama la vibración o lo que comúnmente nosotros conocemos como tener feeling con el otro, algo así. Dice por aquí, a ver, soy Libra, ascendente en Capricornio. Jefferson, hola, Jessica. Ok, ahí sí se entiende mejor, gracias. Jessica, maestro holístico, qué gusto alcanzar en un video con usted. Mientras pinto en el taller para liberar emociones. Saludos desde México, un abrazo, saludos también para Denia. La relación más difícil, maestro. Sí, la relación más difícil es con nosotros mismos. A veces se cree que la relación más difícil es con los demás, pero no es así. Libra nos enseña que la relación más compleja que podemos tener es con nosotros mismos, por aquello de que somos cambiantes, por aquello de que siempre estamos pidiendo una cosa distinta, de que nos estamos relacionando diferente con los demás. Recuerden que siempre la clave para poderme relacionar con el otro es depende cómo me relaciono conmigo. Ejemplos, si nosotros tenemos poca tolerancia con cierta área de nuestra vida, es muy difícil que yo tenga ese rango de tolerancia con el otro, ¿sí? Si nosotros tenemos un nivel de autoexigencia, por ejemplo, en el trabajo, en las relaciones, con nosotros mismos, va a ser muy difícil que nosotros no tengamos eso con los demás. Entonces, parte de cómo me relaciono conmigo, parte de cómo me hablo, parte de cómo convivo,
¿Cuál es la capacidad, por ejemplo, de perdón que tengo conmigo mismo? Pues eso se va a ver reflejado en mis relaciones externas. De esa manera me voy a relacionar con la pareja, con los hijos, con los demás. Entonces, de ahí que Libra nos va contando con esta luna nueva hacia dónde y de qué manera nos vamos a manejar. Dice por acá, maestro Marisol, ¿qué debo evitar con esta energía lunar? Bueno, ¿qué debemos evitar con esta energía lunar que tenemos ahora? Expectativas acerca del otro, expectativas acerca de la pareja, expectativas acerca de cómo sería, las famosas frases de cómo sería esto o cómo sería aquello. Yo creo que por las posiciones que estamos teniendo ahora es como lo menos indicado. Las expectativas que podemos tener acerca de algo, sea que tengamos pareja o sea que no tengamos pareja, las expectativas de cumplir un algo. Esas expectativas es lo que ahora con esta luna nueva nos va a invitar a resolver en los próximos 6 meses. Entonces, a la pregunta de qué evitar, evitar eso. ¿Qué más podemos evitar? Aislarnos. No es una época de aislarnos, sino por el contrario, es una época de relacionarnos y de buscar más pares, buscar más sociedades, parejas, personas, parejas en todo. A veces como que utilizamos la pareja únicamente para temas de relaciones y esto no. María James, saludos desde Perú, me encanta escucharlo. Un abrazo hasta Perú, un abrazote. ¿Cómo están sintiendo la luna nueva? Esta luna nueva de por sí es muy armónica, ¿no? Se da en el signo de Venus, Venus también está en Libra, entonces yo creo que la mayoría estamos sintiendo esa energía. ¿Cómo la han vivido ustedes? ¿Cómo se han sentido el día de hoy? Hoy sí que es el día oficial de la luna nueva, entonces por lo general sí, ¿por qué no decirlo? Nuevos contratos, nuevas alianzas, nuevas maneras de relacionarnos también con los demás. Janely, hola Javier, se me ha revelado la relación conmigo misma. Me siento como en una crisis existencial. Soy Sol. Esas crisis, pues mira, eso que tú mencionas también es típico de la luna nueva, de tener ese enfrentamiento y esa crisis de qué no he podido o qué áreas de mi vida no he podido relacionar. ¿Cuáles son las áreas de mi vida que yo encuentro trancadas? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que yo encuentro bloqueadas? Esta famosa frase, que a la final del día, si nos ponemos a mirar, nunca hay una situación bloqueada o trancada. Por lo general nos está contando una luna nueva, todo lo contrario. Es la sensación que nosotros tenemos de que algo no está fluyendo, pero se para justamente para colocar mayor atención, fijar nuestra atención en eso que nosotros queremos relacionar o tener, ¿no? Ya sea de trabajo o de cualquier área de la vida. Lucía, hola, buenas noches. De nuevo desde Portugal. Para Piscis, ¿es favorable lanzar redes sociales? Bueno, yo creo que los temas de redes sociales hay dos opciones. Pues esta luna nueva iniciándose en el signo de Libra podría ser una buena fecha, esta luna nueva para iniciar un proyecto, para iniciar un tema muy de relaciones, muy de lo que tú mencionas, pero tendría que ser ya. El Sol entra a Escorpio ahora y recuerden que Mercurio está en una fase o Mercurio ya entró en sombra, Mercurio ya está en sombra. Entonces, todo lo que sea informático y demás, pues habría que analizarlo mejor de noviembre, finales de noviembre para arriba, astrológicamente hablando, ¿no? Soy numeróloga y soy numeróloga y también me saqué formación de matriz de destino. Qué bien. Estoy aprendiendo en ventas. Saluditos, un abrazo. Dice que es Escorpio. A ver, leemos por acá. Isabel, pisciana, muy plutoniana. Plutoniana, nodo Júpiter, Plutón, Escorpio, te pide tips para afrontar todo lo que queda. Gracias, Isabel. Tremendas, dice por acá. Llorando mucho, no sé si es porque me tocó sobre el ascendente, demasiado Plutón. Siento lo mismo, muy bien. Las relaciones con los demás y conmigo, la sensación de rehacerme.
También es típico, esto es típico de estarlo viviendo, no siempre tiene que ser iniciar un proyecto afuera o iniciar cosas grandes o físicas afuera. A veces Venus también se relaciona mucho con lo que nosotros estamos queriendo vivir de adentro hacia afuera. Esa es una manera de cómo nos sentimos, ¿no? Juliena dice por acá, Jessica, hola, tengo grado 26 en Libra, Plutón, Jeffery, Fernando. Después de estos 2 últimos años de arduo trabajo, Raquel, la luna me cae en mi Plutón. Lilia Orozco, un abrazo desde México, gracias también para ti. Lilia Orozco, estoy triste, siento mucho. Bueno, veo que hay bastantes que están sintiendo la luna nueva, ¿ah? Jessica. Me reconcilié conmigo misma, dice por acá. Mira, eso es bello. Reconciliación con nosotros mismos. Marisol dice una pregunta gatilladora. ¿El ego representa la sombra o es algo diferente? ¿El ego representa la sombra o es algo diferente? Ambas. Yo creo que el ego dentro de la formación, hay dos formas de verlo. Dentro de la formación psicológica, el ego tiende a desviarse únicamente por el rol o la característica de. Cuando una persona tiene un comportamiento X o Y, entonces tendemos a tipificarlo como una persona muy egocéntrica y da la sensación desde ese ángulo, da la sensación que única y exclusivamente puede llegar a tener ego en ciertos momentos de. Si lo vemos desde el punto de vista de Cábala o si lo vemos desde una formación incluso más védica o más holística, el ego es la representación de la sombra como materia, tomando como ese punto de materia. Es al que le corresponde hacer las veces de necesidad. Entonces siempre, yo creo que esta pregunta aplica mucho, a veces se da este contraste de luz y sombra y cuál es el papel que juega en este caso el ego. Es muy fácil identificar y siempre vamos a ver quién requiere la necesidad. La parte que requiera o la parte que necesite algo pasa a ser obligatoriamente el peso, pasa a ser lo carente, pasa a ser en este caso la sombra o el contexto de ser suplido o de ser atendido. Si lo vemos desde esta perspectiva psicológica, según Carl Jung, si lo vemos desde un punto de vista muy junguiano, vamos a comprender que quien necesita es la materia. Nuestra materia requiere asistencia 724. Nuestra materia requiere de una cantidad de necesidades y de suplirlas a lo largo de la vida y no obstante, aunque se suplan estas necesidades, sigue existiendo la carencia y sigue existiendo la sensación de vacío. Luego, entonces, desde esta óptica, desde esta observación, tomamos al ego como la sombra. Tomamos al ego, tomamos al cuerpo, en este caso, como la parte carente o como la parte que siempre va a buscar ser suplida de una u otra manera. Es decir, lo que tú mencionas, la sombra, ¿no? Necesita comida, necesita vestuario, necesita atención, necesita medicina, necesita dormir, necesita estar cómodo, necesita amar, necesita ser amado. Y todavía, aunque tú lo dotes y aunque tú le suplas todas estas necesidades, sigue carente, sigue sintiéndose insuficiente, sigue sintiéndose que todavía le falta más. Por eso es que se le llama al cuerpo físico la sombra o le llamamos al cuerpo físico, al ego, le llamamos esa parte inexistente, vacía, ¿sabes? Que requiere todo el tiempo y nunca es suficiente. Hola Javier, ¿cómo se sabe el ascendente? Soy Acuario. Para saber el ascendente hay que hacer la carta natal y hay que mirar la hora. Si tú tienes la hora de nacimiento, podemos mirar el ascendente. Angie, un abrazo, tengo una pregunta. Si Mercurio retro no es bueno con cosas de informática, según tu conocimiento, para invertir en la bolsa, ¿es buen tiempo?
Bueno, no es que Mercurio no sea bueno con la informática. Mercurio es muy bueno en los temas informáticos y Mercurio es muy bueno en el tema de invertir. Solo que ahora mismo recordemos que Mercurio se está preparando para entrar en una fase de retrogradación. Vamos a tener a Mercurio retrógrado en los próximos días. Entonces, tomando desde esa referencia es que digo que no es tan bueno. Pero Mercurio es muy bueno en la informática, Mercurio es muy bueno en los números, Mercurio es muy bueno en todo esto. Ahora en los puntos donde se encuentra, que tiene que ver con Escorpio y los dineros que son muy fluctuantes, no es la mejor posición astrológica, pero tampoco está mal. ¿Ve? Yo lo veo como muy neutro allí. Bueno, sigamos con esta pregunta. Dice por acá Angie, ya lo leímos a Angie, Nida. Y yo después de varios días de sentirme exhausta, decidí hoy quedarme metida en la cama, consentirme, darme permiso. Eso está muy bien. Dice Morencita, entonces, ¿quién no es la sombra? Eh, Mira que esta palabra, esta frase que tú dices, entonces, ¿quién no es la sombra? La sombra o la no sombra es aquella experiencia existente que tiene la capacidad de desplazarse en distintas dimensiones y no hace sombra, no tiene esa capacidad de materia. Entonces, todo lo que tenga sombra, como el cuerpo físico, cuando nosotros nos ponemos frente al sol y recibimos los rayos solares, en una parte se proyecta una sombra de nosotros. La sombra que se proyecta es la sombra del cuerpo físico, es decir, toda masa obligatoriamente va a representar una sombra y desde ahí viene la parte carente o la parte inexistente como luz. Entonces, la parte de la no sombra es en este caso lo que es la esencia, lo que habita dentro de. Si todo nuestro cuerpo, si todo nuestro cuerpo, nuestras necesidades son la sombra, ¿qué no lo es? Bueno, ahí ya contesté, ¿qué fechas? Estará retrógrado, empieza en las primeras semanas de noviembre. Sí, Javier, nací el lunes, dice por acá Morenita, un abrazo. Fabiola, excelente pregunta de Marisol. Qué explicación tan linda y clara la tuya, Javier. Un abrazo, Florianápolis. Alberto, saludos, Ezequiel, de su tío, un abrazo. Jessica, ¿qué pasa cuando hay muchos planetas en la casa 7 con esta luna nueva? Se activan todos esos planetas de la casa 7, claro. Maestro, si con Libra siempre se busca un equilibrio con la luna en línea, vamos a buscar equilibrar lo que queremos maternar o cuidar. Puede ser también, sí. También es una de las fases de cuidado, es una manera de tener cuidado, de cuidarnos a nosotros, también lo es. Dice Nani, podría ser el contraste de eso mismo, sentirnos completos. Ya somos desde ahí experimentar, es una danza. Muy bien. ¿Qué fechas estará retrogrado? Ya habíamos dicho esta. A ver en TikTok. Hola Javier, ¿qué significa que uno sea Tauro solar? Es que esto es muy astrológico y hoy estamos es de luna nueva. Luna nueva en Libra. Luna nueva en Libra. Saludos desde Argentina. ¿Qué afecta esta luna en Aries? Mira que son retos, retos más bien. Más que afectar, son como retos de vida, retos que nos va trayendo el destino, que nos va mostrando la existencia. ¿Cómo interpretaría Sol conjunción Júpiter en casa 7 en cuadratura Quirón? Esa está interesante. Sol conjunción Júpiter en la casa 7 en cuadratura Quirón. Depende a dónde esté Quirón, arriba o abajo, en la parte superior o en la parte inferior. Sol conjunción Júpiter en casa 7. Ok. ¿Y Quirón dónde? ¿Arriba o abajo? Porque si está en cuadratura puede estar arriba o abajo. Aclárame esa dudita solo para mirar, para poder contestar. Dice aquí, en el medio cielo. Ok, en el medio cielo. Bueno, estas experiencias tienen más
la tendencia a desarrollarse con la propia vitalidad. Entonces, cuando Quirón se ubica en el medio cielo y hace un aspecto cuadrante a Sol conjunción, en este caso Júpiter, si bien se puede aprender mucho y de hecho parte del propósito de sanar es a través de la pareja. Aunque Quirón no esté en la casa 7, esto sí lleva a que tengamos tarde que temprano una experiencia quironiana o una experiencia dolorosa con alguien muy cercano, pero de mucho aprendizaje. Por lo general, este tipo de cuadraturas, Quirón en el mediocielo con Sol, conjunción Júpiter en la casa 7, suelen solucionarse o suelen llevarse a cabo o digerirse mejor una vez el gran regulador ha pasado, es decir, después de los 30, 31. No sé qué edad tengas, pero si tienes más de 31, estás más cerca de poder vivir esto y tener un equilibrio, sobre todo por casa 7. Depende, eso sí. Hola desde Argentina, un abrazo. Luz Marina está por aquí, abrazos. María, yo tengo a Marta en la casa 7, excelente. Bueno, los saludé, era para saludarlos un poquito, preguntarles cómo estaban con esta luna nueva que estamos teniendo, recordarles que la mejor manera de poderla vivir es acerca de nosotros mismos, hacer este feedback, era simplemente un punto para saludarlos, para preguntarles cómo van y no olvidar que cada vez que nosotros vayamos a relacionarnos con alguien afuera, todo eso que estamos viendo afuera nos está reflejando algo. Entonces, esta luna nueva nos hace esa invitación a que antes de nosotros poder juzgar, sobre todo con Quirón ahora que tienen Aries, puede haber también esa sensación de juzgar más lo que está pasando afuera, ver como muy grande la viga en el ojo ajeno y de pronto olvidar un poco el proceso nuestro. Yo creo que eso también es lo que nos está diciendo la vida para trabajar. Un abrazo, cuídense mucho, nos vemos mañana en un excelente live que vamos a estar haciendo con Juan Carlos, Martín Ochoa, Rafael Aragón, cordialmente invitados. Mañana vamos a tener un miércoles bastante movido para hablar del simposio que vamos a estar celebrando el próximo mes para cierre del 2025. Entonces, mañana en la mañana vamos a estar en en esa actividad aquí por las redes. ¿Cómo afecta esta luna nueva para Cáncer, ascendente Cáncer? Saludos desde Uruguay. Gracias por tus enseñanzas, eres increíble. Un abrazote, Marisol. Ahora nos vemos a los que tienen meditación, a los que están suscritos a la membresía. Los que están suscritos a la membresía, tenemos meditación en hora y media. No se les olvide que tenemos meditación en hora y media a los que están en membresía. Un abrazote. Mi sombra es mi esposo, somos opuestos complementarios, Géminis Sagitario. Sí, suele pasar. Buenas noches a todas las señoras. Hola. ¿A qué hora es mañana? Dice Blanca. Mañana está programado para las 7 de la mañana México, 9 de la mañana Orlando. Blanca, muy temprano. Sí, 9 de la mañana Orlando, Florida. Aquí en la Florida será a las 9 de la mañana, que para ti por la diferencia de horas serían 7 de la mañana en Ciudad de México. Lo de mañana que vamos a estar hablando va a estar buenísimo. Desde Madrid, Josete Esteves, desde Madrid, un abrazo, Josete, que está por allá desde Madrid. Javier, un abrazo, Nayeli, gracias. ¿Qué afecta entre Escorpio y Géminis? ¿Cómo les encanta preguntar qué afecta, no? Soy Libra, un abrazo. Bueno, gracias. Cuídense mucho. Los de membresía nos vemos en hora y media a la meditación matutina. Chao.